Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Lluvias de bendiciones para cada uno de ustedes. Espero que todos se encuentren muy bien en el día de hoy. Bueno, señores, urgente lo que acaba de ocurrir ahora mismo en Venezuela. Ay, mi madre, si está parado es mejor que te siente, porque te puede caer para atrás con las informaciones que te voy a mostrar a continuación. Y es que, señores, ya si fue verdad que Nicolás Maduro tiene los días contados, así como lo escucha. Pero antes de entrar en materia con estas y más informaciones, quiero pedirte que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones, comparte esta información, deja tu like para que así le llegue a más personas y se enteren de lo que está ocurriendo ahora mismo en nuestro país y en el mundo. Y con Dios mediante, Venezuela va a ser libre. Así que sin más, señores, comencemos con las informaciones en el día de hoy. Bendiciones. Bueno, a esta hora vamos a conectarnos nuevamente con Venezuela para hablar con Rafael Ruano Montenegro, especialista en Derecho Internacional, Derecho del Mar y Política, profesor de la Universidad Central de Venezuela, además en la Escuela de Geografía, y tiene un doctorado en Ciencias Políticas, una persona que seguramente nos va a acercar mucho más al tema. Rafael, buenas tardes, bienvenido a Venezuela al Día, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la entrevista, que esté muy bien, gracias. Rafael, un gusto poder compartir con usted a esta hora, sobre todo con la gente que se conecta con nosotros a través del canal de YouTube de Blue Radio en todo el planeta. Santiago Martínez desde Caracas nos daba la noticia y queremos que usted nos ayude un poco más a entender la situación. ¿Qué significa ese conflicto y esa disputa nuevamente entre Venezuela y Guyana? Bueno, si vamos a hablar en concreto sobre el último acontecimiento que se refiere a que un buque de la Armada de Venezuela está navegando por plataforma continental o zona económica exclusiva, no se puede saber cuál de las dos definiciones jurídicas hay allí porque no hay delimitación, y el consecuente reclamo de Guyana, todo eso es el resultado de una maniobra política. En primer lugar, el derecho de navegar está consagrado en la Convención de las Naciones Unidas. El mar no está cerrado. Un barco puede navegar por donde sea, menos por las aguas interiores. En este caso no se trata de aguas interiores, eso es imposible. De manera que si un buque venezolano navega por esa zona, lo puede hacer con absoluta libertad y no está violando ninguna norma ni violando la soberanía de nadie. De manera que esos son reclamos que establece Guyana simplemente para armar a la araca, para atizar el conflicto, porque Guyana no quiere negociar. Guyana siempre se ha cerrado a una negociación, pretende quedarse con todo y ha otorgado concesiones ilegales, violando el derecho internacional, porque esas son áreas marítimas que no han sido delimitadas, y las petroleras, entre ellas la ExxonMobil, han estado explotando petróleo en áreas que ellos saben que no están definidas territorialmente, de manera que eso todo constituye un hecho irregular. De manera que esos reclamos son absolutamente improcedentes. Esas no son aguas de Guyana, no le pertenecen a Guyana, y en todo caso ellos son los que han violado el derecho internacional al otorgar concesiones en áreas que no están delimitadas. Sí, en esa medida, Rafael, ¿cuál debería ser, digamos, esa primera herramienta que se aplique? O sea, muchos hablan de recurrir al Tratado de Ginebra, hablar de un acuerdo, de que sea primeramente un diálogo. Pues hace un año veíamos una reunión, pero pues hoy eso digamos, fue más para la foto nada más. ¿Cuál debería ser entonces las herramientas acá para, digamos, definir de una vez quién tiene el derecho acá sobre este territorio y no afectar precisamente o a las personas que trabajan y viven allí en esta zona? Bueno, aquí hay dos aspectos. El único instrumento jurídico que contemplado en el derecho internacional es el Acuerdo de Ginebra, que es un tratado internacional cuyo cumplimiento es obligación de los firmantes. Guyana es firmante, es parte del Acuerdo de Ginebra y está obligada a llegar a un acuerdo negociado, práctico y que sea beneficioso para las partes. Eso es lo que establece el Acuerdo de Ginebra, obliga a negociar y a llegar a un acuerdo, cosa que Guyana siempre se ha negado, ha incumplido durante prácticamente 60 años, desde que se firmó el Acuerdo de Ginebra en 1966, está plenamente vigente, simplemente esperando que haya la voluntad política para llegar a un acuerdo, cosa que, repito, Guyana se ha negado a hacer. Ha introducido una demanda en el 2020 ante la Corte Internacional de Justicia que precisamente es violatoria del Acuerdo de Ginebra.
la Corte interviene por mandato del Secretario General de las Naciones Unidas, y el Secretario General de las Naciones Unidas actúa por mandato del Acuerdo de Ginebra. Todo nos lleva siempre al Acuerdo de Ginebra. Artículo 4 del Acuerdo de Ginebra. El Secretario General de la ONU, Ban Ki-moon, posteriormente Guterres, dicen que vayan a la Corte a resolver. Pero entonces Guyana introduce una demanda no para un arreglo práctico y satisfactorio, que es lo que ordena el Acuerdo de Ginebra, sino para solicitarle a la Corte que se pronuncie sobre si ese laudo arbitral de 1899 es válido o no es válido. Y eso es una violación flagrante del Acuerdo de Ginebra, porque precisamente el Acuerdo de Ginebra se firma porque Venezuela establece desde ese momento que para Venezuela no es válido el acuerdo, y Gran Bretaña y Guyana aceptan que el laudo no es válido para Venezuela y se comprometen a llegar a un acuerdo negociado, beneficioso y práctico para las partes. Yo creo que se entiende bien la situación. De modo que la demanda de Guyana es absolutamente irregular, es fraudulenta la demanda que hace Guyana, y lo insólito y lo extraño es que la Corte la haya admitido. La Corte se está haciendo cómplice de una violación precisamente de lo que establece el Acuerdo de Ginebra, frente al cual es que actúa la Corte. Todo nos lleva al Acuerdo de Ginebra. En esa medida, digamos, en esa posición que ha tenido, en este caso Guyana, pues ya se nota que no va a cambiar, que no quiere ceder precisamente, y menos ahora que tiene un contrato, digamos, de explotación petrolera. ¿Hace falta un llamado más fuerte ya desde el ámbito internacional? En este caso, no sé, Antonio Guterres, alguna posición más fuerte precisamente para hacer respetar lo que está firmado precisamente en ese Acuerdo de Ginebra. Bueno, vuelvo al punto. Es interesante destacar algo. ¿Qué está sucediendo en la Corte en este momento? Ya Venezuela expresó y le manifestó a la Corte que no acepta la jurisdicción de la Corte y no acepta el juicio que inició Guyana en el año 2020, por las razones que yo acabo de exponer. Pero aparentemente no se ha pronunciado la Corte todavía. El propio estatuto de la Corte Internacional de Justicia establece que deben ser las partes de común acuerdo que introducen una demanda. Venezuela nunca ha reconocido la jurisdicción de la Corte y no lo puede hacer ahora porque es violatorio del Acuerdo de Ginebra, de manera que ya hay una situación que todavía no se ha despejado, y Venezuela ya dio unos pasos adelante, hizo un referendo en el 2023, en diciembre, con relación al territorio de la Guayana Esequiba. Venezuela creó un nuevo estado, el 24º estado de la Federación Venezolana, que sería el estado Guayana Esequiba, y la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo aquí en Venezuela, aprobó una ley en defensa de la Guayana Esequiba, y va a haber elecciones precisamente este año para elegir gobernador y las autoridades de ese territorio. Eso es lo que tiene a Guyana, digamos, en un estado de crispación, vamos a utilizar ese término. En todo caso, es la negativa de Guyana a negociar y a cumplir con su compromiso internacional lo que ha estado atizando y complicando la situación. Guyana se siente apoyada por las petroleras, hay muchos intereses económicos detrás de todo eso, de modo que tendría que haber una solución de alguna manera que y en todo caso el Acuerdo de Ginebra es el único instrumento jurídico que permite solucionar el asunto de manera satisfactoria para las partes. Profesor, usted hablaba al principio de que esa explotación petrolera en esas aguas no son aguas de Guyana, son aguas de Venezuela. No. O están... Ok, entonces ¿cómo esas petroleras están en dónde exactamente? O sea, geográficamente esas petroleras están en qué espacio. Le explico. Frente hay que diferenciar que la controversia contemplada en el Acuerdo de Ginebra es por el territorio. La Guayana Esequiba, 160.000 kilómetros cuadrados de superficie, que es el territorio que le fue usurpado a Venezuela por el Imperio Británico en el siglo XIX. Eso es lo que reclama Venezuela. Sin embargo, ese territorio de la Guayana Esequiba tiene un litoral, una costa frente al Océano Atlántico de aproximadamente 280 kilómetros, de costa frente al Atlántico. Y ahí hay una plataforma continental muy grande porque no hay ningún obstáculo enfrente, no hay ningún otro estado, etc. De manera que la controversia territorial debe resolverse primero y posteriormente, según quede el acuerdo de cuál va a ser el límite internacional entre Venezuela y Guyana, previa cumplimiento del Acuerdo de Ginebra, es que los dos países deberían negociar sobre las bases y los principios del derecho internacional y los métodos para solucionar las delimitaciones marítimas. Todo eso ya está establecido, deberían
establecer las delimitaciones en la plataforma continental y en lo que se llama zona económica exclusiva. Pero nada de eso se puede hacer. Guyana simplemente se arroga el derecho sobre un espacio marítimo que no le pertenece, otorga concesiones, comienza a explotar petróleo, las petroleras se van allí también, en una situación de absoluta ilegitimidad. Eso es fuera de la ley. Todo lo que están haciendo allí es violatorio del derecho internacional. ¿Y qué sucede? Le pregunto, ¿qué sucede si Venezuela pues asume una posición igual y también comienza a explotar o dar concesiones en esa zona? Pues lo podría hacer perfectamente. Venezuela podría, de la misma manera que Guyana lo hace, otorgando concesiones en áreas que no le pertenecen, porque no están delimitadas. Entonces Venezuela, en un sentido de igualdad, podría hacer lo mismo, otorgar concesiones en las mismas áreas. Lo que pasa es que allá hay bloques. Hay un bloque que se llama Starbrod, que se extiende tanto hacia el oeste. Lo que pasa es que tendríamos que tener un mapa. Sería interesante verlo allí. Que incluso parte de ese bloque donde existe petróleo está sobre la proyección del delta del Orinoco hacia el Atlántico. Guyana incluso ha pretendido unilateralmente, el papel aguanta todo, recuérdense que uno puede escribir y dibujar lo que quiera en un papel, cerrarle a Venezuela su derecho a salida al Atlántico con unas líneas que ellos han establecido a partir de Punta Playa, que es donde se inicia el límite fraudulento del laudo de 1899, pretendiendo cercenarle a Venezuela sus derechos a tener explotación sobre la plataforma continental en el Atlántico. Hasta esos extremos se ha llegado allí. Por supuesto que esas son bravuconadas de Guyana, ¿no? Pero lo comento para que estemos conscientes de hasta dónde se puede llegar cuando no se quiere cumplir precisamente con un tratado internacional, que es el arreglo práctico y satisfactorio, que es la solución idónea para este caso. Estamos conversando con el profesor Rafael Ruano Montenegro desde Caracas, desde Venezuela. Ya saben, ustedes pueden también hacerle su pregunta a través de nuestro canal de YouTube. Ahí al lado de la transmisión está la caja de preguntas. Pueden participar del tema. Estamos hablando del Esequibo y todo lo que hay alrededor de Venezuela. Ahí vamos a colocar de nuevo el mapa, profesor, del que hablaba, como para tener una idea en función de lo que explicaba. Por su parte, pese al fracaso del Barbados, la ONU llamó al régimen de Venezuela a iniciar un nuevo proceso de diálogo con la oposición. El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, instó este lunes al régimen de Nicolás Maduro y a la oposición venezolana a retomar un diálogo político urgente que permita alcanzar una solución a la crisis institucional y electoral en el país. Durante su intervención en la 58 sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra, Turk enfatizó la necesidad de negociaciones efectivas para establecer la democracia y respeto a los derechos humanos en Venezuela. Son necesariamente urgentes unas negociaciones políticas entre los diferentes actores para pactar un proceso viable para avanzar, declaró Turk en referencia a la crisis política desatada en el país caribeño tras el fraude electoral cometido por el chavismo en las elecciones presidenciales del 28 de julio. El alto comisionado también abordó la situación de los presos políticos en Venezuela, exigiendo la liberación inmediata de todos los detenidos arbitrariamente. Reconoció la reciente encarcelación de más de 1.000 personas arrestadas tras los comicios presidenciales, pero advirtió que esta medida no es suficiente para garantizar el respeto a los derechos fundamentales en el país. Todos los encarcelados arbitrariamente deben ser puestos en libertad de inmediato, subrayó Turk. Además insistió en que cualquier proceso electoral futuro en Venezuela debe ser transparente, incluyente, pacífico, en plena conformidad con los estándares internacionales de derechos humanos. El llamado de la ONU a un nuevo proceso de diálogo llega después del fracaso del Acuerdo de Barbados, la última instancia de negociación entre el chavismo y la oposición. Este pacto, firmado en octubre del 2023, con la mediación de Noruega y el respaldo de Estados Unidos, establecía condiciones para la celebración de elecciones libres en el 2024, incluyendo observación internacional, actualización del registro electoral
y acceso equitativo a medios de comunicación para todos los candidatos. No obstante, en febrero del 2024, el régimen de Maduro desconoció el acuerdo y bloqueó la participación de la oposición, incumpliendo las condiciones pactadas. Entre las acciones más cuestionadas estuvo la inhabilitación de María Corina Machado, ganadora de las primarias opositora, impidiéndole competir en las elecciones presidenciales. La falta de garantías en el proceso electoral llevó a que la comunidad internacional denunciara fraude en las elecciones del 28 de julio del 2024. El Consejo Nacional Electoral CNE declaró ganador a Maduro sin presentar las actas de totalización de los votos, lo que profundizó la crisis política en el país, mientras la oposición ha recorrido el mundo mostrando los comprobantes legítimos otorgados por el propio CNE, que demuestra su triunfo sobre la dictadura. La crisis política venezolana entró en una nueva etapa desde el pasado 10 de enero, cuando Maduro se juramentó en forma inconstitucional ante el Parlamento, controlado por el chavismo. La Plataforma Unitaria Democrática PU sostiene que el verdadero ganador de los comicios fue Edmundo González Urrutia, cuyo acceso al poder fue bloqueado por el régimen. La juramentación de Maduro sin legitimidad electoral ha llevado a un creciente aislamiento internacional. Varios países han desconocido su gobierno y han pedido nuevas elecciones bajo estándares democráticos. Además, Estados Unidos reimpuso sanciones económicas contra Venezuela, alegando que el gobierno incumplió los compromisos adquiridos en Barbados.